Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado, hay mucha desinformación, desigualdad y violencia, pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unan. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, pues estamos muy contentas ya en nuestro primer episodio de Debate y Café. Yo soy Lore Jiménez, estoy encantada de estar con ustedes. Como saben, estamos también aquí Diana González y una servidora tratando pues cada 15 días distintos temas que serán pues evidentemente de interés de la sociedad y otros muchos de poder generar esta nueva perspectiva, ¿no? Creemos que hay que romper creencias, hay que romper paradigmas. Y qué mejor estar siempre rodeados de pues, expertos en distintos temas. Como ustedes saben, no podemos ser todólogas, pero sí nos encanta poner temas en la mesa que vayan generando un esquema de conciencia muy necesario hoy en día. Entonces, qué gusto saludarte nuevamente, Dianita, en este primer episodio. Oiga, me encanta que Lore, muy propia ahorita, y por el chat estoy bien emocionada. Sí, bueno, pues los nervios de estar en un podcast. Exacto. Y ¿saben qué? Sumarle nada más a la presentación extraordinaria que hizo Lore Jiménez, el hecho de que somos conversadoras apasionadas, eso sí, hasta en el chat estamos mandándonos cosas todo el tiempo, y también somos unas curiosas apasionadas, o sea, queremos saber, queremos aprender, queremos actualizarnos, y queremos crear estos espacios justamente para todos aquellos conversadores que están allá, aquellos curiosos que están allá y aquellos que no se quedan nada más en la polarización de los temas, sino que realmente podemos conversar. Y miren, Lori, yo a veces le digo, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no estoy de acuerdo, y nos amamos como siempre. Claro. Y creo que eso es parte de la madurez de la conversación y por eso estamos aquí. Y ya lo decía, vamos a estar invitando a gente que tiene una expertise particular, que conocen y que dominan ciertos temas, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos en el centro de esta mesa de Debate y Café a Aline Escalante. Ella es licenciada en Historia, bueno, tiene una trayectoria espectacular, pero además es una mujer que ha liderado y que ha luchado por el respeto, por la equidad y por los derechos humanos, no nada más en Querétaro, sino en México. Así que, Aline, gracias por estar con nosotros el día de hoy, bienvenida, y el Debate y Café se va a poner muy bueno esta tarde. Ay, Diana, Lore, encantada, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy agradecida. Al contrario, Aline, qué gusto tenerte. En nuestro primer episodio vas a ser la madrina de, ¡ay, qué emoción! De inauguración. Entonces, pues muchísimas gracias. Estábamos platicando ahorita fuera del aire un poquito de dónde vienen todos estos temas que se están planteando. Yo le decía a Aline que qué importante era que hubiera estudiado historia, ¿no? Creemos que si no sabemos la raíz de todas las situaciones, pues rara vez las podemos comprender. Tal como decía Diana, ¿no? Nos gusta conversar, nos gusta poner temas sobre la mesa, pero hay que ver las distintas realidades que se viven. No es la misma realidad que tenemos Lore, Aline y Diana, la que pueden vivir una otra parte de la sociedad. Y hoy precisamente vamos a hablar del discurso del odio, ¿no? Algo que daña tan severamente el tejido social en todos los temas, ¿no? Los que vamos platicando. Y bueno, pues comenzamos con nuestra experta del día de hoy. ¿Cómo definirías este discurso de odio que usamos ya todos en las conversaciones, pero que cuando le rascamos un poquito a lo mejor ya no sabemos cómo conceptualizarlo? Mira, qué bueno que haces esa pregunta porque comúnmente se amparan o se contradice con el derecho a la libertad de expresión. El discurso de odio no limita el derecho a la libertad de expresión, ni permite, ni siquiera desea inhibir este derecho. El discurso de odio es justamente cuando este derecho te genera en conductas que incitan a la violencia, a la discriminación, a la intolerancia y al crimen. Ahí es cuando ya se emana un discurso de odio. Te voy a dar un ejemplo que es muy reciente. Hace algunos meses, el presidente Trump estaba
dando discursos de odio, amparándose en su libertad de expresión, de que los mexicanos éramos criminales, éramos una escoria social, etcétera. Y entonces un joven fanático trompista viajó 8 horas hacia Texas, de Dallas a Texas, con un arma automática en su auto. En esas 8 horas él pudo haber pensado lo que iba a hacer. Sin embargo, no lo pensó. Él validó, él generó esta libertad de expresión y este discurso en un acto que dijo, bueno, ¿dónde hay más mexicanos? En Texas. ¿Dónde los encuentro? En un Walmart. ¿A qué hora? A X hora, que es cuando salen del colegio. Y efectivamente llegó al Walmart, sacó el arma, un arma automática, y cometió crimen de odio. Mató muchos mexicanos. Cuando este hombre lo entrevistan y él lo dice, es que el presidente dice que los mexicanos son una escoria, que son criminales. Yo estoy salvando a mi país. Estoy haciendo un bien a mi país, porque estoy limpiando la escoria de mi país. Ahí es donde se valida un discurso. No sé si esta línea delgada se puede entender. Sí, ahí nada más yo tengo una pregunta. O sea, el discurso de odio obviamente valida estas actitudes, pero el discurso de odio no es igual si lo dice un presidente, así lo dice Diana González, ¿no? Cualquier ciudadano. O sea, ¿no? Es decir, ¿cómo se diferencia este nivel de validación que otorga uno y otro? Por supuesto. Desgraciadamente hemos estado viendo una oleada en el mundo, de xenofobia, de racismo, de homofobia, de intolerancia. Lo vemos hoy con las personas afganas que quieren llegar a algunos otros países y gente que dice no lo reciban. Los vemos con los migrantes que quieren entrar a México para pasar a Estados Unidos. Lo vemos con el tema de los movimientos feministas en México, en Querétaro, en donde, bueno, las expresiones de odio hacia las mujeres son muy fuertes. Y qué buena la pregunta que haces, porque este discurso tiene 2 enganches. El primero es que se han estado utilizando las redes sociales para incrementar los discursos a través no solo de redes como Twitter, Instagram, Facebook, sino también han usado o se están usando plataformas digitales para subir de tono estos discursos. Pero la pregunta que acabas de hacer, el discurso público en México, en Querétaro, se está utilizando para ganar adeptos políticos a través de un lenguaje que deshumaniza y estigmatiza a las minorías. Y vas segregando, ¿no? Sí, porque vas ganando seguidores políticos. Ahí es donde el discurso de odio en la esfera pública tiene un valor, por así decirlo, y ¿no? Tiene un fin. La verdad es que es un discurso populista. Así es. Para ganar adeptos de un sector. Con esto que dices, Aline, porque justo estuve ahorita hace unos días estuve en un curso muy, muy interesante, y tú como buena historiadora lo vas a entender muy bien, ¿no? Desde las primeras civilizaciones hasta la fecha, siempre ha habido un grupo de poder, un grupo que sabe cómo manejar estas masas, es decir, el 10% es el que domina el 90%, ¿no? Y va controlando, esté bien o esté mal, ¿no? Desde cómo iniciaron pues los fenicios, los egipcios, los romanos, etcétera. Siempre, si te fijas, siempre es un grupo muy pequeño de poder que es el que domina y va mandando como las nuevas líneas de comunicación, la nueva forma de agenda o la nueva forma de comportarse, hasta llegar hoy en día al capitalismo, que ese es otro tema de cuestión de poder. Y bueno, ahora llega las energías verdes, ¿no? O el cambio climático, ahora viene el tema de redes sociales y de internet, pero siempre hay una gran parte de la población que somos meramente títeres y que vamos reaccionando a estos grupos de poder, estas élites de poder tan pequeñitas. Mira, históricamente ha sido la supremacía blanca. ¿Quiénes podemos ser víctimas del discurso de odio y de la discriminación? Aquel ser humano que no es varón, blanco, con recursos económicos y que pertenece a un status quo. De ahí hacia abajo, todos los demás podemos ser
víctimas de la discriminación y del discurso de odio, por ser pobre, por ser mujer, por ser indígena, por ser obeso, por tener discapacidad, por tener una orientación sexual distinta a la normada, por tener una religión también distinta por ser foráneo en un estado, o sea, el tono de piel, el tono de piel, o sea, como en la escala de Pantone, que el apellido, porque aquí también de quién eres hijo. Sí, y eso es mucho híjole. del nazismo. El neonazismo fue el que puso sobre la bandeja la supremacía blanca, el hombre blanco de poder económico y social, y de ahí para abajo todos estamos expuestos. Y aquí lo complejo o la intención de poder abordar en este podcast es de qué manera, uno, darnos cuenta en dónde estamos siendo nosotros opresores o los oprimidos, ¿no? Creo que eso es muy importante, ubicarte dónde estás. No uno otro, ¿eh? Podemos estar Podemos moviéndonos entre los dos, claro, exactamente. Sales y entras, Exacto, entonces... Eres jefe y oprimes, ¿no? Eres ciudadano, empleado pues, sí. Y entonces estás oprimido y vas todo el tiempo moviéndote en esos lugares, ¿no? ¿Cómo darte cuenta, no? Y decías ahorita una cosa interesante en lo del discurso de odio, Aline, bueno, muchas, pero una en particular que subrayo. Decías que hay mucho odio, ¿no? Pero yo creo que siempre ha existido, ¿no? O sea, lo decía ahorita Lore también en la cuestión de la historia. No hemos aprendido a quitarnos ese discurso de odio y esa idea de supremacía, de soy superior. ¿De dónde viene esa necesidad de sentirnos superiores al otro? Es una cuestión de naturaleza humana, es complejo, estamos inseguros. O un constructo social. Colectivo, no sé. Sí, o sea, ¿de dónde, de lo que has estudiado, de dónde viene tanta diferenciación? Híjole, es que ahí son muchos factores, ¿no? Son tres módulos, porque puede ser muchachos. político, puede ser social, puede ser individual. Yo creo que viene también mucho de un vacío de querer sentir. Mira, cuando existía la monarquía, ¿qué le decía la monarquía al pueblo? Que eran dioses, que eran inmortales. Elegidos por Dios. Y que entonces ellos eran dueños de vidas, de dignidades y de voluntades. Ellos decidían cuándo morías, cuándo no, cuánto pagabas de tributo, hasta que, bueno, se dio una revolución, se dieron cuenta de que eran simples mortales y entonces fueron decapitados y la monarquía ya no permeó en la sociedad como lo estaba haciendo anteriormente. Ahí es donde se estableció régimen democrático, se empezaron a regirse por constituciones y no por lo que dijeran los reyes, digo, en los países democráticos. Otros siguen siendo teocráticos y siguen rigiéndose pues, por los libros sagrados. Sigue siendo un control, o sea, hasta la democracia sigue siendo una forma de controlar masas. Pues es que es un grupo que decide. Son grupos, sí, entonces viene de muchas cuestiones, pero esta gente que tiene tantos vacíos, que si no tiene el poder para mover masas y decidir en tu interior, sentirme el virrey, dueño de vidas, dignidades y voluntades, y decidir a quién estigmatizo, a quién hago menos, a quién sí le hago favores, es un juego que históricamente ha llenado a la gente de, bueno, se han cometido crímenes de guerra, los más atroces, por querer tener ese poder y pensar. Y luego lo hacen en nombre de Dios, que son los dioses aquí en la tierra y que pueden hacer este tipo de actos, que eso es lo más grave. Hay mucho fanatismo dentro de los discursos de odio social, religioso, de grupo. El Ku Klux Klan, por ejemplo, tenía este poder de decidir quiénes morían, cómo morían, a quiénes secuestraba por la supremacía blanca y tenían ese poder de sentirse los dueños de las vidas de las personas de color. Y es que se ha odiado históricamente a grupos desde el principio de los tiempos, ¿no? A los judíos, a los moros, aquí a los criollos saltapatrados. O sea, siempre hay un grupo que es odiado y que es repudiado y que es denigrado y que es maltratado y oprimido. Siempre, en todas las etapas de la historia, ¿no? Y lo peor es que no entendemos. Y no entendemos. Hemos visto los resultados. Masacres,
guerras, ¿Por qué crímenes. pasa eso? ¿Por qué Y no yo logramos creo- como especie Yo creo que humana? tiene que ver lo que decía Aline, ese vacío. No trabajamos en nosotros, o sea, y regresamos siempre al mismo concepto. Sí. O sea, todo es superficial, es yo soy más arriba que tú, en vez de empezar a trabajar algo interno Desde la raíz. y ese contacto otra vez con la tierra, con el ambiente, con la causa, consecuencia, estamos en superficiales. Fíjate, yo creo. ahorita que dices eso, Diana, justo también, si tú le preguntabas anteriormente a los mayas, a los aztecas, una palabra que describiera la naturaleza, ellos no podían verse separados de la naturaleza. O sea, ahorita lo vemos como el medio ambiente y nosotros, pero anteriormente éramos uno mismo. Bueno, somos uno mismo, nada más que lo hemos separado por distintas Por conveniencia. y distintos motivos, y ahora ya pues nos convertimos. Porque si lo deshumanizas, lo deshumanizamos. entonces Por ya no está supuesto. trascendente. No, y porque Qué grueso, ¿no? políticamente en la actualidad el avance de los derechos humanos le va restando control a estos grupos sobre las personas más, donde hay deuda histórica, las personas más vulneradas, más discriminadas, cuando van caminando con más derechos, no solo avanza el derecho a una población, sino toda la sociedad. Es Claro, decir, en por la supuesto. medida en que todas las personas con discapacidad en el estado de Querétaro tengan un transporte adecuado, todos los demás que no tenemos discapacidad vamos a tener un mejor transporte. Entonces, en el momento en que tú avances derechos para minorías, que evidentemente van a beneficiar a toda la sociedad, tienes menos control sobre estos grupos porque se han controlado a través de seguirles perpetuando el que no tengan derechos y el que sigan siendo pobres, porque entonces es cuando cada elección voy y les regalo un tinaco, o sea, es un arma de... Una manipulación. una Es un manipulación. círculo vicioso. Sí, Lorena y yo somos muy fans de este escritor Yuval Noah Harari, y en uno de sus libros, creo que es Sapiens, tú que te lo sabes más de memoria que yo, decía que los derechos humanos los inventamos nosotros, me queda clarísimo, pero ¿qué no el derecho humano es inherente al ser humano? ¿Por qué tenemos que crear derechos humanos si per se ya existen porque somos seres vivos? O sea, es una pregunta tonta a lo mejor, ¿va? No. Pero yo creo que nadie se la pregunta. No, O tienes sea, toda la razón. ¿Por es qué que- tendríamos que exigir un derecho con el que... Con el que nacimos. Ahí está la pregunta. La naturaleza, los animales, nosotros. Ahí está el gran dilema. No es que tengamos que exigir un derecho, porque los derechos constitucionales ya existen, pero no están garantizados. Es decir, la comunidad lésbico, gay, transgénero en el estado de Querétaro, a pesar de que el derecho al matrimonio ya existe, ellos no tienen ese derecho. Entonces hay que garantizar que tengan el mismo derecho que tienen los heterosexuales, que además es un derecho. No quiere decir que todos, Una ni obligación. heterosexuales ni Claro. homosexuales, se quieran casar. No es una obligación. No, hay gente que no se casa. Exacto. Y que no Y tiene es su hijos. derecho. Exacto. Pero hay gente que sí se quiere casar y es su derecho. Y hay gente que se casa y se divorcia y es su derecho divorciarse. Entonces, no es que se exija el derecho, se exige que se garantice el derecho, porque entonces tenemos ciudadanos de primera Segunda, de tercera y de cuarta, pues sí. y de quinta y de Sexta, sexta. claro, se va a la Tú línea. no tienes derecho a esto. Lo que decía de los virreinatos, ¿no? Yo soy dueño de vidas, dignidades y voluntades. Entonces, yo decido que tú Porque sí te a mí casas Dios me y tú nombró, ¿no? O sea, Así porque es. por una de fuerza extrahumana se me concede a mí el poder de decidir a Oye, quién oprimo, ¿no? Y entonces Qué no se difícil. legisla para todos y no se garantiza el mismo derecho para todos. Y entonces en Querétaro estamos en el virreinato. Sí, claro. En materia de derechos humanos. De hecho, veo un eslogan que dice, en materia de derechos humanos, por supuesto, que en algún momento fuimos a poner una queja fuera de Querétaro y la respuesta que obtuvimos, y es un eslogan de Querétaro actual que dice, la hermana, ¿cómo dice? República de Querétaro. O sea, parece un virreinato que aquí no te puedes meter, nos han dicho, es que no nos puedes ir a decir allá, porque Querétaro es Querétaro. A ver, pertenecemos a una federación, pero parecería que estamos en pleno, bueno, que aquí estamos en la monarquía absoluta. Realmente en tema de derechos humanos, no hay garantía de derechos humanos. Estamos en la ¿Cómo ha sido monarquía. esa lucha? Aquí yo sé que nos faltaría mucho tiempo para platicarlo, pero a grandes rasgos,
todo este tiempo que llevas con este grupo de gente maravillosa que se paran afuera de la legislatura, que llevan a diputados a audiencias, que hay denuncias por estos ataques y discriminación. ¿Cómo ha sido esa lucha? Mira, esta lucha inicia específicamente en contra del discurso de odio que se llegó apenas al juzgado oral. Inicia cuando una diputada antiderechos de la actual legislatura en su cuenta personal de Facebook, digo, todo está documentado, pone un video de algún líder religioso que habla mal o se expresa de manera denigrante de las personas homosexuales, y luego con su letra la diputada antiderechos dice es que ellos, señalando a los homosexuales, son el mal, y no señalar el mal es ser cómplice. Qué delicado. Ahí es donde te digo que el discurso público se ha usado. Yo soy madre de familia. Independientemente de ser defensora de derechos humanos, soy mujer, soy madre, soy una madre mexicana que tiene una hija lesbiana. Entonces, imagínate lo que para mí fue escuchar que una legisladora dijera, y ahí inició. Que tu hija, de entrada, que mi hija de entrada es el mal. al mal. No, qué que delicado. lo diga públicamente una figura pública, una autoridad. De ahí, los siguientes mensajes eran que ellos son aberraciones, que no tienen derecho a casarse. Y dices, a ver, espérate, en pleno siglo XXI, en el estado en donde las leyes fueron formadas, las leyes de esta nación, y nació aquí nuestra Constitución, venga una legisladora a decir que mi hija es una aberración, que no tiene derechos, que es una ciudadana, pues ya ni de segunda ni de tercera. Malévola, o sea, ya está en otro... En otro rubro. Y que nadie haga nada al respecto. Sí, muy o delicado. sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es muy delicado. Ahí es donde inicia esta lucha de las denuncias. Iniciamos porque, por supuesto, que el Frente Queretano siempre hemos trabajado con apego a la legalidad. Bien, entonces, eso es importante también. Iniciamos con las quejas ante la Defensoría de Derechos Humanos, con las pruebas, y se fueron incrementando. Después, en alguna ocasión, se dio una conferencia invitando a 2 extranjeros que invitó en el Hotel Real de Minas esta diputada. ¿Son de las terapias de conversión? No. No, O sea, no. eso fue en San Juan del Río. Ella invitó a también unos que invitó. hicieron un discurso que hablaba de que, porque nos metimos y mandamos visores de la Defensoría, y lo que ellos decían es que la ideología del odio, que no sé, la ideología de género, que no sé cuál sea, porque históricamente no existe esa ideología, estaba queriendo exterminar a nuestras familias, y que entonces iban a homosexualizar a todos nuestros hijos. Porque es un contexto muy, muy, muy malévolo, porque las brujas fueron quemadas porque tenían brujitas. Los judíos fueron exterminados porque iban a tener juditos. Claro, sí. Y los homosexuales, si adoptaban o tenían hijos las mujeres, los iban a hacer iban a tener igual. homosexualitos o transexualitos. Y entonces yo me decía, ¿y por qué mi esposo y yo, y todas las familias que tenemos hijos de la comunidad LGBT, somos heterosexuales, y no todos nuestros hijos son heterosexualitos, ¿no? ¿Y por qué nadie también se pregunta, a ver, por qué somos heterosexuales, ¿no? Los que somos heterosexuales, es como, ni siquiera pasa... No se te cuestiona. No se te No hay un cuestiona. discurso ni raciones ni racional. No se te es racional. cuestiona. Y qué delicado ahorita lo que comenta Salín, porque esto sí, hay un grupo de personas en todas las ciudades, pues que esto te alebresta, ¿no? Es como decir, ¿ya ven? Valida. Lo valida. Lo valida. Tiene toda la razón, entonces tenemos que luchar, y se empieza a generar esto o sea, se deforma totalmente Le has la dado el sociedad, clavo, ¿no? porque el discurso que de ahí en adelante permeó esta diputada antiderechos, de la cual se ha refugiado a través de la libertad de expresión, es decir, su libertad de expresión de decir estas cosas, ha validado conductas en donde ya han sido
lastimados nuestros hijos. Hablo de las familias que tenemos hijos en la comunidad lésbico, gay, transgénero en Querétaro. Hoy hay 5 denuncias de jóvenes ya en papel, que también es bien importante que sigamos incrementando la cultura de la denuncia, Sí, de acuerdo. de 5 jóvenes de la comunidad LGBT que no pueden salir de su casa, viven en fraccionamientos en condominio, que no pueden salir de la puerta de su casa. Muchos de ellos compraron sus casas, es decir, son propietarios, a el cajón de estacionamiento donde tienen su vehículo, porque como son gays o son trans, Violentados. son violentados, y las mismas mesas directivas de condóminos ya ni siquiera les quieren recibir las cuotas. Entonces ya ha permeado, hay un Se caso... vulnera su estado de derecho, ¿se puede decir? Sí, su dignidad humana, porque se está... Esta libertad de expresión, lo digo entre comillas, porque ahí se amparan, este discurso ha degenerado ya en conductas discriminatorias, violentas. Ha habido 2 mujeres trans que han sido macheteadas en el estado de Querétaro, también existen las denuncias. Y Querétaro es un foco rojo, porque ya estuvimos a punto de tener un crimen masivo de odio. ¿Se acuerdan cuando el caso de los emos? Ah, sí, claro. Que son jóvenes que se identificaban en una subcultura y que entonces empezaron a decir que eran raros, que eran homosexuales, demoníacos, y casi, porque se alcanzó a frenar, en esa batalla que se dio en donde alguien dijo, pues vamos a matarlos, y casi los matan. Y en este caso en particular que hablabas de la legisladora, hubo las denuncias, se llevó a la audiencia con el juez, la jueza, y no se vincula a proceso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué procede? ¿Cuál es la cuestión? Paso a seguir, ¿no? ¿O qué viene? Legislativa. Mira, inicia con defensoría en base a pruebas, en base a que mete los visores a estas conferencias. En su análisis y en su investigación determina en una recomendación que sí existen violaciones a derechos humanos porque denigra y estigmatiza a un colectivo. Uh-huh. Y emite la recomendación que la diputada nunca aceptó y lo dijo públicamente, que el derecho a su libertad de expresión la amparaba y que ella estaba por encima de la ley. De lo que te digo, somos dueños de la monarquía de dignidades y de voluntades. Basado en esa recomendación, existe en el Código Penal del Estado de Querétaro, en el artículo 170, que habla del delito de discriminación. Como este documento ya dice que sí hay discriminación, lo hicimos vinculante a la Fiscalía y aportamos pruebas, pero una de las pruebas más fuertes es cuando uno de nuestros compañeros activistas, Luis Felipe Zamudio, él le metió como 6 quejas en Fiscalía y en la Defensoría y en Contraloría de la Legislatura, porque nunca nadie la frenó. Ojo, eso es bien importante. También, porque nadie le dijo. Mucha gente, ya toca el micrófono, que está precisamente validando. Claro. Y qué delicado. Ninguna autoridad le dijo, oye te estás pasando en la raya. La autoridad debe de ser totalmente neutral, no puede irse de un lado ni del otro. Ella denunció a la defensora de derechos humanos, a la doctora Roxana. Ella, cuando se recoge en Fiscalía, porque es nuestro derecho levantar una denuncia como el de cualquier ciudadano, y es aceptada la denuncia, ojo, apenas iba a iniciar la investigación, pudieron habernos dicho aquí no hay nada. Pero cuando Fiscalía dice, ok, levanta la denuncia, ella demanda al fiscal de Querétaro, es decir, nadie le puede decir nada porque está por encima de la ley. Es dueña de vidas, dignidades y voluntades. Es el mensaje que está dando. Vale, qué peligroso. ¿Qué sucedió? Que entonces hubo algo bien interesante que sí quiero mencionar. En esta investigación, hablando de Luis Felipe, hubo una plataforma digital de estas que están hoy esparciendo el odio, de un grupo de ultraderecha. ¿Aquí mismo en Querétaro o a nivel nacional? El grupo de ultraderecha es internacional, se llama Citizen Go y es español. Es de Vox. Son los del PIN parental. Sí. Todo eso, sí. Esta es una plataforma de juntar firmas tipo change.org, pero de ultraderecha,
en donde pusieron la foto de Luis Felipe Zamudio, el nombre de Luis Felipe Zamudio, diciendo stop, paren al activista queretano que denunció a la diputada y nuevamente Elsa Méndez. te vuelvo a criminalizar, te vuelvo a Lo violentar. vuelvo a ser víctima y lo revictimizo. Y Y ahí es cuando corrimos todos a fiscalía, porque el poner ya tu foto y No, tu ya eso paren, ya es- como defensores de derechos humanos sabemos que sigue el asesinato de Luis Felipe. Y sabes qué Y ahí es donde se nos amparó en la denuncia, por y donde se supuesto. sale de las manos. Pero, digo, es un tema que no terminaríamos, ¿no? Creo que tenemos mucho que seguir avanzando. Yo son dos cuestiones que siempre me pregunto. Uno, ¿qué le importa a las demás personas la sexualidad del otro? ¿No? De entrada, es por qué hay tanta fijación. Pero tú decías hace rato, ¿no? Que crees que si tú eres homosexual o hetero, o sea, lo que tú La seas, ignorancia, ¿no? lo Y el vas miedo a lo a diferente, propagar, ¿no? Ese por un lado. O sea, ¿qué es lo que genera que no poderse cuestionar? Y lo segundo, qué peligroso en este momento es que ya nos volvamos masas inconscientes que nada más reaccionamos con un botón que te pico, ¿no? Bueno, O sea, pero Lore, no te vayas tan lejos, o sea, las Delicado. teorías conspiracionales o conspiracionistas vacuna de la y de- vacuna, o sea, ahora cualquiera puede ser profeta de sus creencias sin argumentos. Ayer Esto hubo es una mal- marcha. Ayer hubo una Ah, marcha sí. en Querétaro de gente antivacunas, no es una broma, en Querétaro, en el centro Y histórico. anticubrebocas. Y, ajá, y anti... yo le decía a mascarilla. Diana hace Eso unos días, existe. estamos platicando aquí de los temas, yo le decía, a ver, ¿qué opinas tú de que sí se regule de cierta manera las personas que salen a... Bueno, o sea, cualquiera de nosotros que agarramos nuestro teléfono, te pones Y das tu opinión. en vivo y puedes dar tu opinión y como decías, Aline, o sea, puedo impactar y puedo generar y puedo incitar a ciertos temas de odio. Y Diana me decía, es que no puedes eso porque es el tema de libertad de expresión. Me decía, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está esa sociedad que es la que debería de estar como... Entonces, mi Educada. pregunta es, desde esta trinchera, o sea, desde tres individuos aquí que estamos, tres ciudadanas que, pues de cierta manera compartimos pues, los derechos que deberíamos de tener todos, ¿cuál sería como la recomendación a aplicar así de primera mano, ¿no? Con la persona que tenemos al lado para ir que este derecho, este discurso pues de amor y de respeto al prójimo, pues sí se propague con la misma rapidez que se propaga el del odio, ¿no? Haces una pregunta hermosa porque uno en la historia social, en la historia que nos está tocando vivir, podemos guardar silencio, Eres igual de que cómplice, es ¿no? casi ser cómplice. Cuando guardamos silencio, seguimos revictimizando a las víctimas. O podemos ser parte del cambio. Y puedes ser parte del cambio desde platicar con tu mamá, con tus hijos, con vecinos, dependiendo tus alcances. Podemos ser parte del cambio o podemos seguir guardando silencio. Hace rato me preguntabas, ¿qué les importa o por qué se meten tanto en la sexualidad? Es que realmente no les importa. Hay un discurso bien definido, bien capacitado, porque esto ha ido de país en país, te digo que viene desde Vox, en donde se ha capacitado a todos estos servidores públicos antiderechos para ir ganando adeptos, pero ¿qué crees? Que así se han derrocado gobiernos de izquierda en América Latina y así ha llegado Bolsonaro, así ha llegado este tipo que llegó a Venezuela y se me olvida el nombre, Guaidó. Sí. Así, ¿qué le pasó a Lula da Silva? O sea, volteemos a ver América Latina y lo que se está realmente... Pero es un grupo chiquito, otra vez. Es que no, sí, pero esto no es chiquito, No, esto es está en mundial, todos los sí. estados. No, pero bueno, quienes realmente planean, o sea, a ver, esto me molesta a mí, ¿no? Pues empiezan 2, 3 personas, mueven masas, es lo que te diría, es el 10% que Pero te mueve hay al grupos que 90%. validan No, es que es esas- todo el grupo Claro, antiderechos. pero que ya te movió. Es el grupo Claro, antiderechos, sí, porque no es Elsa Méndez. O sea, Elsa No, no, Méndez es es parte, una, sí. es una persona que están utilizando Dentro en de este todo un grupo momento. que ya Y se que ella creyó. también utilizó, ¿no? Claro, El discurso es una para utilización. posicionarse. Ella se Exacto. va de la legislatura. Gracias a la divinidad ya no va a ser legisladora, por lo menos en este periodo. Y entonces irá a ser no sé por dónde. Pero va a llegar, o sea, como Se va Elsa a unir a Méndez, estos ahí grupos, ¿no? van a Y llegar otro, 3, exacto, sí. y van a llegar 3 en Nuevo León, Sí, y van a seguir metiendo el PIN parental en todos los estados, diciendo que se va a homosexualizar a los niños en todos los estados, diciendo que tenemos un gobierno con una cultura de muerte, que las mujeres no tienen derecho. O sea, es una
forma política, es un fascismo extremo para derrocar a los estados de izquierda en toda América Latina, en toda América Latina. Y yo creo que parte de la respuesta, digo, sin ser especialista, creo que tiene que ver con todos los temas que son delicados y que permean y que nos incomodan, que es uno, hablarlos para visibilizarlos y generar estas conversaciones. El otro, platicaba con Aline hace un ratito antes de empezar el podcast, el hecho de aprender, de capacitarnos, de estar en constante evolución todo el tiempo, con los temas aprender, todo el tiempo, claro. y asumir esa responsabilidad de que lo que digamos pues tiene una causa, consecuencia, y puede ser un discurso de paz o de odio, ¿no? Pues yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Faltan muchos temas, Alice. Nada más cerrar con lo que me estabas comentando. Sí. De ahí entonces se hizo un peritaje social. Vinieron antropólogos, sociólogos, psicólogos de la Fiscalía de México a hacer por primera vez en el país un peritaje social que, aunque hay un protocolo, jamás se había hecho, para determinar si este discurso está discriminando a grupos, a colectivos, y la resolución es que sí. En el momento en que podamos, y eso es un compromiso que hemos hecho, porque ahorita estamos en apelación, en el momento en que podamos, vamos a subirla a redes para que la vean. Porque es extenso, fue maravilloso, es hermoso. Y aquí en las dos audiencias, que la primera fue en lo individual, caso Luis Felipe con lo de Citizen Go, y el caso social, que representamos 5 activistas más, no se judicializa por 2 razones. Una es por un recurso inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? De una ley que existe en Querétaro, en donde dice que cualquier diputado local, evidentemente queretano, del Congreso Local de Querétaro, cualquier cosa que diga, cualquier discurso que diga está amparado por la ley y que nadie puede denunciarlo por lo que diga. Y esa ley local permeó más sobre la Constitución y los derechos humanos y los tratados internacionales, pero sobre todo por una razón, que es la misma por la cual no se vinculan a los feminicidas, a los que desaparecen personas en Querétaro. Hay un gran vacío, no es garante de derechos humanos Querétaro, y los jueces, me queda claro que la justicia en el Estado, el sistema de justicia, le falta mucho tema de perspectiva de género, de perspectiva de familias diversas, de perspectiva de no discriminación, de perspectiva de derechos humanos. Que radiquen creencias. Estamos en pañales y que radiquen creencias. Y son los que toman las decisiones. Eso es el tema que a mí lo que más me va preocupando, que vuelve a ser, o sea, a lo que me refiero con este 10%, es quien realmente está en la autoridad, quien sea, ¿no? O sea, quien esté, es un grupo de personas que te controla masas y que ellos involucran sus creencias. Qué delicado es gobernar con creencias. Entonces, aquí con la pregunta, o legislar y todo. Cuando tenemos una república laica. Exacto, ¿no? Cuando partimos de ahí. Y creo que aquí el mensaje, como a dejar a todos los que nos están escuchando y viendo, es cuestiónense. O sea, cuestiónense sus creencias y ubiquen en dónde están, ¿no? O sea, o qué tantas veces, como decíamos, entras y sales del grupo opresor a ser el grupo oprimido. Si no te cuestionas esto, creo que los cambios van a ser, o sea, no nada más vivir todos los días como un día más y estoy en esta sociedad y así es porque es. O sea, creo que las cosas vienen de una raíz, se van degenerando. Y también comentarles, creo, si estamos en una sociedad en la que no hay paz, en la que no hay amor, nadie va a vivir en paz. O sea, olvídense de ciertos grupos o las minorías. Esto nos afecta, como bien decías, nos afecta a toda la población. Oye, Aline, entonces quiere decir que mientras esa ley que mencionabas exista en el Código de Querétaro, entonces nada va a proceder. Por supuesto. Hay una ley superior que rige a todas las leyes que deberían estar por encima de ella. Y permea entonces la impunidad. Por eso es que en muchos casos, no es el último, es el más reciente, es el primer caso a nivel país. En cuestión de discurso de odio, también vamos muy en pañales en estos temas. Estamos en apelación y bueno, iremos caminando sin prisa hasta que sea traído por la Suprema Corte de Justicia, porque en algún momento, si queremos decir, yo me acuerdo que cuando a mí el juez me dio mis minutos para poder hablar acerca del tema del discurso de odio, yo justamente ponía en contexto lo que sucedía
con la comunidad de personas de color en Estados Unidos y el Ku Klux Klan. Y yo le decía que y será porque es uno de mis defensores de derechos humanos más favoritos, que es Martin Luther King, que él decía que él anhelaba una nación en donde sus hijos no fueran perseguidos, oprimidos o asesinados por su color de piel. Y yo le decía, y quiero cerrar con esto porque es bien importante que la gente se sensibilice, porque más allá de si son heterosexuales, transexuales, si usan falda, tacones, si tienen derecho o no se deben casar o tener hijos, que esa es la discusión que no se debe de hacer. Son hijos de alguien y son nuestros hijos. Exactamente. Y yo le decía al juez, señor juez, anhelamos en Querétaro un estado en donde nuestros hijos no sean perseguidos, discriminados, macheteados, asesinados por su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género. En sus manos está. Creo que hoy está en manos de toda la sociedad, que se den cuenta que todos merecemos respeto. Por el simple hecho de ser ser humanos. Exacto, de ser ser humano. No tendrías que hacer ningún tipo de diferenciación. Y que se pongan a pensar, si tú eres madre y tu hijo sale y alguien lo acuchilló, lo golpeó, claro, le pegó, porque es de color, porque es indígena, porque es gay, nos duele igual. Es empatía, Nuestros hijos no valen menos que los hijos de la otra madre. Por supuesto que no. Ni siquiera de los hijos, no son más ni menos que los hijos de los antiderechos. Son nuestros hijos. Eso que acabas de decir. Nos unimos a ese anhelo. Yo creo que es un anhelo compartido y que así sea, y seguiremos trabajando desde nuestra trinchera, desde las posibilidades, dejando a un lado los privilegios y empatizando con esas situaciones que mencionas. Ha sido súper enriquecedor escucharte, ha sido sumamente agradable y ojalá que sí lo haya sido también para la gente que nos escucha y que nos ve en Debate y Café. Aline Escalante, qué gusto, qué privilegio que estos espacios nos permitan acercarnos a personas como tú y, pues, y reflexionar, ¿no? También, y reflexionar mucho y concientizar y visibilizar y todo lo que tiene que ver con abrir el diálogo y ponernos en acción. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Aline. Esperamos tenerte en otro programa y que nos sigas contando, ¿no? Cómo va también este caso. Creo que será de mucho interés para todos. Muchas gracias, Aline. Un saludo a todos. Oigan, gracias a Marianita González, a Foro 81, a Iris Carrillo, a toda la gente que hace posible que este programa se realice. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Gracias. Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado, hay mucha desinformación, desigualdad y violencia, pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unan. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidas.